Quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 24, verso 37. Mateo 24, verso 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y nuestro tema para esta tarde se titula Apatía espiritual. Vamos a estar hablando en estos versículos que leíamos, donde se nos presenta un tema acerca de la venida de Cristo, de la venida de nuestro Señor. Ahora debemos entender que han habido dos, se habla usualmente de dos venidas de Cristo. La primera es una venida de misericordia, de bondad, una venida de amor, cuando Cristo, como dice el libro de Filipenses en el capítulo número 2, siendo Dios, igual a Dios, no estimó aquello como una excusa, como algo a que aferrarse, sino más bien Él tomó una naturaleza humana y vino a esta tierra y se entregó a cumplir aquella gran obra que Dios le había encomendado. ¿Y cuál era esa obra? Salvar a su pueblo de sus pecados. Y ese es un lenguaje de esclavitud, libertar a su pueblo de la condición en la cual se encontraba. Y todo esto es presentado en este relato. Pero lo que vemos en los evangelios es que nuestro Señor fue rechazado, fue ignorado. La gente era muy indiferente a su llamado, simplemente le seguía por asuntos de amor propio o simplemente egoísmo. No creyeron en Él, sino más bien prefirieron seguir creyendo en sus propias ideas acerca de la vida, sus propias ideas acerca de la eternidad. Así que fue una venida a precisamente salvar a su pueblo de sus pecados por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero también la Biblia nos habla de otra venida de Cristo. Y esta aún no ha ocurrido, que tiene que ver cuando Él venga ahora. Ya no van a ser en un pesebre, ya no van a ser en la condición baja a la que Él vino, sino más bien Él va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Esta es una venida de juicio. Y es a esta venida a la cual se refiere el pasaje que leíamos. A esta venida en gloria y majestad es a la que aquí se hace referencia. Cuando el Hijo de Dios ha de venir, ha de establecer su trono y todas las personas de todas las naciones, pueblos y lenguas serán puestas delante de Él para poder entonces dar cuentas ante el gran trono de Dios, lo que se conoce como el último gran juicio, el juicio del trono blanco. Pero esta venida ya no es una venida de misericordia. La primera fue una venida de misericordia, bondad, pero esta segunda venida es algo completamente diferente. La de misericordia fue mostrada en su primera venida, pero ahora tan solo queda esperar el veredicto del último gran día. Y Juan lo resume en su primera carta de una manera muy, muy clara. Él simplemente dice, tienes al Hijo, tienes la vida. No tienes al Hijo, no tienes la vida. ¿Has creído en Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en su primera venida a esta tierra? ¿Has confiado en Él con todo tu corazón? Hay vida eterna para ti. Pero si aquello no ha ocurrido y ha habido indiferencia, apatía y precisamente has preferido seguir tu propio camino, entonces no hay cielo para ti, no hay vida eterna, o solo un destierro eterno de la presencia de nuestro Dios. Va a haber una gran separación entre aquel que sirve a Dios y aquel que no le sirve. Y ese es el lenguaje que tenemos aquí en los versículos 41. Entonces, 40 y 41, dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Nos expone los dos destinos del alma. Versículo 41, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejado. Una separación eterna entre aquellos que sirven a Dios y aquellos que no le sirven, aquellos que han confiado en Cristo con todo su corazón y aquellos que le han despreciado, siendo indiferentes a los llamados amorosos y tiernos del Salvador. Así que ese es el contexto que tenemos en este pasaje. Ha venido el Señor en una venida de misericordia, pero ahora se nos pone en el último gran día, cuando ha de venir en gloria y majestad a juzgar a vivos y a muertos. Entonces, ahora, hablándonos de este pasaje, tenemos
de este evento tenemos este pasaje, versículo número 37. ¿Cuál va a ser el contexto que se va a estar desarrollando cuando el Señor venga en gloria y majestad? ¿Cuándo ha de ocurrir aquel evento? No lo sabemos. Versículo 36, del día y la hora nadie sabe. Nadie puede decir con certeza, como ha ocurrido en la historia de la iglesia, personas que han osado decir que el Señor viene en tal día, en tal momento. De hecho, aquí en Temuco tenemos un caso muy cercano, o de un contexto geográfico, a muchos años atrás, cuando alguien dijo que en el Cerro Ñelol va a venir el Señor y pasaron miles de cosas. Todo era un engaño, porque el texto bíblico nos habla con claridad que el día y la hora nadie la sabe. Se han creado religiones en base a poner fechas y horas acerca de la venida del Señor. Pero, en primer lugar, respecto a esta venida, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora, con respecto al contexto, el versículo 37 nos presenta cuáles son las características que se muestran con respecto a la venida del Señor. Más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. De allí está la respuesta, entonces, como en los días de Noé. Y la pregunta que viene es cuál eran esos eventos o cuál era lo que estaba ocurriendo, las cosas que estaban pasando en la época prediluviana, que nos ilustra de una manera tan precisa los eventos, las cosas que tienen que ver con, que nos anuncian este último gran día del cual estoy hablando. ¿Tendrá algo que ver con nuestra propia realidad también? Son hermosas enseñanzas, pero nos presenta con claridad aquí esto más como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en esos días? Versículo 38. Aquí se describe lo que estaba pasando en los días de Noé. Dice, porque como en los días antes del diluvio. Y aquí está. ¿Qué hacían ellos? Comían y bebían. Y luego, dice el versículo 38, comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento. Esas eran las cosas que ocurrían, los eventos que estaban pasando en la sociedad. Pero básicamente lo que se está ilustrando allí es que no había ningún interés en las cosas de Dios. No había absolutamente ningún interés en los asuntos espirituales. Había indiferencia, había apatía y había un rechazo completo y absoluto al mensaje que Noé estaba hablando acerca precisamente del juicio de Dios que iba a venir sobre la sociedad en aquellos años. Así que toda la vida del hombre estaba centrada en sí mismo, en el placer, representado aquí en el comer y en el beber, en el casarse y dándose en casamiento. Toda la vida estaba centrada en el hombre y habían olvidado por completo al Señor. Estaban inmersos en sus quehaceres, en sus actividades, y no había ningún interés en poder conocer más y más de Dios. No había ningún interés en conocer más acerca de lo que Noé estaba anunciando. Así que Noé anunciaba un gran diluvio, no había llovido hasta esa época, no habían ocurrido estos asuntos climáticos. Así que, en primer lugar, no sabían de qué hablaba Noé. Todo aquello le era algo absurdo, algo que era completamente ajeno a ellos. Además, no estaban interesados en saber qué es lo que anunciaba Noé. No habían preguntas acerca de lo que él estaba proclamando. No veían ningún peligro. ¿Diluvio? ¿Juicio? ¿La humanidad va a desaparecer? No, ellos no veían ningún peligro. Ellos simplemente seguían haciendo lo que estaban haciendo. Y pasaban los años, pasaban 10 años, nada pasaba. 20 años, Noé construyendo su arca, nada pasaba. 30, 40, 50, 80, 100, 110 años, 115 años, 119 años y nada pasaba. Pareciera que Noé estaba hablando simplemente mitos, cosas que no iban a ocurrir. Completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo allí. Todo lo que Noé decía era sin sentido para estos hombres. Pasaban los años, décadas, y como nada pasaba, ellos seguían en su camino, en su estilo de vida, en su indiferencia, en su apatía al Señor. Y nos habla de que toda la sociedad se había corrompido. Eso no solamente involucra a adultos, también habla de jóvenes, de niños, de adolescentes. Ninguno de ellos, absolutamente ninguno de ellos quería aceptar la idea de que iba a venir un juicio. Y de hecho, si me acompaña el libro de Génesis,
el autor nos resume de manera tan hermosa cuál era la característica de la sociedad de aquellos años. Génesis capítulo número 6. Habían pasado ya algunos años desde la caída. Ya habían ocurrido muchas cosas, de hecho. Cuando lees el pasaje, capítulo 4, capítulo 5, ya había venido el homicidio, habían ocurrido asuntos lamentables, etcétera. Ya el pecado se estaba manifestando. Y cuando llegamos al versículo 5, se nos describe la realidad de la sociedad de aquellos años. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio, todo plan, todo pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Su mente estaba completamente alejado, en tinieblas con respecto a lo que Noé estaba anunciando. Este relato que leíamos en Mateo también nos habla de esta condición. Versículo 39 dice que ellos no entendieron, ellos no comprendieron, no fueron capaces de razonar correctamente en relación a lo que Noé estuvo anunciando por 120 años, hasta que precisamente ocurrió aquello que ellos negaban. Ocurrió aquel gran evento que ellos no consideraban. Así que el versículo 39 nos presenta la razón de esta realidad. Ellos no entendieron hasta que vino el diluvio. Había un entendimiento entenebrecido. Ese pecado que reina en el corazón le había impedido ver completamente, absolutamente cegados estaban con respecto a la verdad de Dios. Porque eso es como si tendríamos que ilustrar el pecado, lo podemos ilustrar de muchas maneras. Pero era como un velo que impide ver la realidad. Si pensamos en este salón, nos podemos mover, podemos conversar, podemos tener buen tiempo, podemos separar y hacer algunos dormitorios para quedar acá, un lugar para comer, pero simplemente las paredes nos impiden ver lo que está pasando al exterior. Y así es el pecado con el hombre, nos hace sentir muy cómodos. Es como que no tuviera un lugar para descansar, una excelente cama para hacernos sentir muy bien, una muy buena comida, muy buenos amigos, muy buenas cosas que hacer, y todo nos permite estar tan tranquilamente que no pensamos en la realidad verdadera, en lo que realmente es la verdad. Así que nos sentimos tan bien, nos sentimos tan satisfechos con lo que tenemos. Y básicamente es como aquello. Nos impide ver realmente nuestra realidad delante del Señor. Nos impide ver lo que realmente somos. Y aquello no es otra cosa que la realidad pecaminosa de todo ser humano, lo que la Biblia llama la doctrina de la depravación total del hombre. ¿Cómo podemos explicar esto de una manera simple? Básicamente, que cuando ocurrió la caída, el corazón del hombre, que la Biblia lo llama la mente, los sentimientos, las emociones, la voluntad, todo está allí en el corazón del hombre, fue completamente corrompido por el pecado, fue afectado por la caída. De tal manera que ese corazón antes de la caída, que tenía un pensamiento sensato, una mente santa, una voluntad que se deleitaba en obedecer a Dios, y las emociones que estaban subordinadas a esta mente y a esta voluntad, hallaba placer precisamente en obedecer a Dios. Pero la caída trastocó todas estas cosas. Desconectó las emociones de la mente y la voluntad, de tal manera que ahora la mente está en tiniebla, la voluntad es esclava, de tal manera que esos sentimientos han ocupado el primer lugar y el hombre actúa, hace, de acuerdo a aquellas cosas que le causan placer, aquellas cosas que le traen gozo, aquellas cosas que a pesar de que saben que hacen daño a otras, aquellas cosas que sabe que produce tristeza a otras personas, no puede dejar de hacerlo porque trae mucha alegría a su propia vida. Ese es el poder del pecado. Ese es el poder del cual estoy hablando, que tiene cautivo a las personas, que los tiene presos en esta realidad. De tal manera que no pueden ver realmente las consecuencias eternas del pecado. Y no son más que remordimientos lo que de vez en cuando sienten. Porque han afectado a algún ser querido, algún amigo le han fallado, porque se han gastado todo el dinero en su ludopatía o en su vicio, o todo su tiempo lo malgastan en distintas cosas. Y simplemente viene un remordimiento, un lamento temporal por lo que ha pasado, para que al otro día, 2 días después, una semana después, 3 meses después, simplemente va a volver a ello, porque
No ha habido una emancipación, una libertad, que es lo que Cristo vino a hacer, a dar libertad a los cautivos. Entonces, este es el corazón del hombre. Y allí entiendes tú todo lo que ocurre en la sociedad. Aún no entiendes tu propia vida. ¿Por qué amamos hacer aquellas cosas que hacemos? ¿Por qué disfrutamos hacer aquellas cosas que sabemos que pueden afectar a otros? Y podemos no entender cuánto afectan a Dios, pero sí, afectan a otras personas. Una visión muy limitada del pecado, pero que me sirve para esta ilustración. Porque esa es la realidad y lo presenta aquí, como en los días de Noé. Y en los días de Noé tampoco entendían acerca de estas cosas. Y Noé predicaba, anunciaba, llamaba a los hombres a estar a cuentas con Dios, le hablaba del juicio, pero ellos simplemente callaron, ellos simplemente siguieron en su propia vida. No entendieron, pero algo ocurrió hasta que vino el diluvio. Seguían su vida, 100, 110, 119 años, nada pasó. Llegaron los 120 años y en ese momento entonces el Señor cumplió su palabra y vino el diluvio. No entendieron hasta que vino el diluvio. Tal vez vieron el agua venir, nubes negras llenas de agua. De repente comenzaron a caer ya literalmente un diluvio. Las fuentes de los cielos fueron abiertos y estos hombres comenzaron ahora a darse cuenta de lo que Noé estaba diciendo. Pero había algo pasado, ya era demasiado tarde. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Entonces concluye este relato diciendo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Piensa en esos hombres, en esa sociedad que habían rechazado a Dios, que no le consideraban. Seguían en sus placeres, en sus comer, en su beber, en casarse, dándose en casamiento para mostrar simplemente una vida centrada en ellos mismos. Y de un momento a otro, cuando no lo esperaban, ante sus ojos ahora, veían que todo era verdad. Pero lo terrible es que ya no había esperanza. Lo terrible es que ya no había esperanza para ellos. Qué hermosa es la manera en cómo se nos presenta esta enseñanza. Porque así eran los tiempos de Noé. Noé fue ignorado, Noé fue rechazado, su mensaje no fue considerado. Así eran los tiempos de Cristo. Cristo fue ignorado, Cristo fue rechazado, no obedecieron a su mensaje. Pero también así vemos que es en nuestros tiempos. A la mayor parte de la gente el mensaje del Evangelio le es indiferente. Es inclusive absurdo, porque no recuerdan, no tienen en su mente, no quieren saber que un día deberán dar cuentas delante del Señor. Así será, dice el versículo 37 entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Repite entonces en el verso 39, así será también la venida del Hijo del Hombre. La primera fue una venida de misericordia. Nuestro Señor nació en un pesebre, comenzó su ministerio público, fue rechazado, la gente se burlaba de él. Cuando fue a la cruz del Calvario, vituperiaban, le escupían, le golpeaban, le menospreciaban. Fue colgado en la cruz del Calvario durante 6 horas allí. Aún en esas circunstancias expresó su amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Fue rechazado. Nadie le anheló, como cantamos en un himno. Antes vino en misericordia, pero ahora también se anuncia que Él ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Y de hecho Pedro toma también esta enseñanza para decirnos que mientras se preparaba el arca, cuando Noé durante esos 120 años, mientras construía y predicaba, Dios mostraba su paciencia para con los hombres. Esa paciencia aún es mostrada en llamar a los hombres constantemente por medio del Evangelio, en llamar a razonar con respecto a estos argumentos de la gracia, a mostrarnos todo el amor que Dios ha mostrado aún hacia la humanidad en enviar a Cristo. Cuando no lo merecíamos, cuando estábamos lejos de Dios, vivíamos para nosotros mismos, vivíamos para nuestro propio placer, no considerábamos a Dios, no había en nosotros ningún interés, pero Él envió a Cristo, ha levantado grandes hombres en la historia de la iglesia que nos recuerdan constantemente
Levanta iglesias locales donde el evangelio es predicado, donde algún amigo, tal vez algún familiar, algún ser querido te ha invitado para que escuches el evangelio. Esa es la paciencia de Dios. Porque Él, primer pecado práctico que hagamos, ya podría enviarnos al infierno y Él sería justo. Pero aún nos entrega estos argumentos, estas razones, para que nosotros podamos entonces considerar este hermoso, tierno llamado que Él nos hace por medio del evangelio. Deberías sentirte privilegiado, querido amigo, de que alguien muestre interés por tu alma, de que alguien muestre interés por tu destino eterno. Antes lo pasábamos bien, íbamos asados, disfrutábamos, y luego llegábamos al hogar y todo se acabó y esperábamos otro fin de semana. Pero que alguien muestre interés por tu alma, alguien muestre interés por tu vida, por esa vida en la eternidad. Cuando el Señor venga, deberías dar gracias a aquel que te ha invitado, dar gracias al Señor por poner a alguien que te invite, que ora por ti, para que comprendas la importancia que tiene de prestar atención a este mensaje. Pero cuando nos ponemos en el último gran día, queridos amigos, esa venida de juicio va a significar que ya no hay esperanza. Ya no va a haber mensaje que escuchar. Ya no va a haber invitación que aceptar, porque como vino el diluvio y se los llevó a todos, nadie va a poder escapar de aquel último gran día. Tal como los días de Noé, ya no había esperanza, así será cuando venga nuestro Señor. Entonces se nos llama a pensar con respecto a esto. Y la pregunta que surge es, ¿qué va a ser de ti en ese último gran día? ¿Qué va a ser de tu alma? Como dije al principio, tienes a Cristo, has venido delante de Él, porque si es así, tienes seguridad de vida eterna. Te vas a presentar a ese juicio sabiendo que es un juicio absolutorio y vas a tener entrada por siempre y para siempre al reino eterno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Pero si no has venido delante del Señor, si no te has arrepentido de tus pecados, qué triste será que te des cuenta de que toda esta vida no habrá valido en absoluto la pena. Cuando estés frente al Señor entonces, cuando estés frente a Él, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles van a ser tus palabras? ¿Qué excusa pretenderás dar? ¿Cuáles van a ser esas palabras que vas a tratar de enarbolar para presentar tu caso? ¿Cuáles van a ser? Tal vez vas a decirle que Él es un Dios de amor. Esa fue la manera en cómo se te enseñó Dios y en tu mente creaste una idea muy limitada acerca de Dios, que no era más que una imagen de Dios. Así que como Él era amor, simplemente va a tener que darte acceso al cielo. Es una verdad que Él es amor, pero es una media verdad a la luz de quién realmente es Dios. Porque no solo es amor, sino que también Dios es un Dios santo. Él no tolera la maldad. Sus normas son perfectas y deben ser obedecidas. Y cuando las violamos, Dios muestra su justicia, tratando con ese pecado. Y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando pensamos en un Dios solo amor, no es más que una imagen. No es el Dios de la Biblia, solo amor. Dios es amor, pero su amor no apaga su santidad. Su amor no apaga su justicia. Su amor no apaga su fidelidad. No podemos nosotros tomarnos la libertad de pensar en Dios como ir al supermercado y seleccionar aquellas cosas que nos agradan de Dios para lo otro olvidarnos. Simplemente eso no es más que una demostración de esta sociedad de la cual se nos habla aquí en Noé. Ellos no pensaban de manera real en el Dios que Noé le anunciaba. Así que cuando estés ante el trono del Señor, te vas a dar cuenta de que aquello no sirve. Cuando tus pruebas sean presentadas delante de ti. O tal vez vas a decir, yo tomé un camino distinto, pero fui sincero. Yo todo lo que hice, lo hice con sinceridad. Pero es obvio que no basta con ser sincero en lo que creo, sino qué es lo que creo. ¿Qué es lo que creo? Piensa que estás enfermo. Buscas un frasco de remedio y era veneno, pero sinceramente lo tomaste, pensando que te iba a sanar. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Tu sinceridad crees que va a transformar ese veneno en la medicina que tú requieres y te va a dar vida? Es absurdo pensar de esa manera, ¿verdad? Es absurdo pensar de que por mi sinceridad las cosas van a ser cambiadas, ¿no? Aquello no evitará ahora
las consecuencias de tomar el veneno. Ahora puedes sinceramente tomar una religión. Puedes sinceramente tomar un camino de ceremonias, de ritos. Es más, puedes con mucha sinceridad tomar el camino del moralismo. De verdad, con mucha sinceridad. Pero la pregunta es, cuando llegues a este último gran día, la pregunta será, ¿tienes a Cristo o no? Porque si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Todas esas ceremonias, ritos, moralismo, no va a servir de absolutamente nada. Así que la sinceridad no es suficiente. Es el objeto de mi creencia lo que realmente da valor a mi entendimiento. Tal vez vas a ir a quienes te decían no consideres a Dios. Tal vez vas a buscar a tus amigos del colegio, la universidad, tus profesores. Vas a considerar a aquellos que te rodean, que te decían, no pierdas tu tiempo con eso. No pierdas tu tiempo yendo a la iglesia, cuando se burlan de ti y te escondes por ahí para que no te vean, cuando tus padres te llevan a la iglesia. O cuando tus amigos te invitan a ciertos lugares y tus padres dicen no. Y tú te enojas y todo aquello. Y vas a ir donde tus amigos, tus líderes de opinión, los políticos de las naciones. Vas a ir a pedir explicaciones diciéndoles, yo creí lo que tú me dijiste. Yo seguí tus enseñanzas. Yo seguí tus filosofías. Yo seguí tus ideas. Y mira, aquí estoy. Y te vas a dar cuenta que ellos van a estar tanto o más aterrados de lo que tú estás. No va a servir esa excusa. Porque todos se han de presentar. Eso se nos presenta aquí. Dice que todos ellos fueron llevados por el agua. Tal vez tú dices, es que soy tan pecador. Dios no hay caso para mí. Dios no creo que tenga el poder para cambiarme. Y es una verdad allí. Eres pecador y no puedes cambiarte a ti mismo. Es una verdad innegable. Me alegro que tengas ese entendimiento si es que lo tienes. Eres pecador y no hay nada que tú puedas hacer por ti mismo. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero si presentas esa excusa, tal vez el argumento va a ser y creías que Cristo no podía perdonar tu pecado. ¿Creías que acaso lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente? ¿Todo lo que Él hizo en favor de pecadores? Y tal vez en ese momento aparezcan otras personas que eran peor que tú y te van a decir, mira, tú no eras nada al lado de este hombre. Tal vez aparezca Pablo, un hombre que nos maravillamos de su lectura, ¿verdad? Inspirado por Dios. Y aparezca lo sanguinario que era, autor intelectual de muchos crímenes, un hombre que tenía rencor, un hombre que golpeaba, que obligaba a blasfemar. Y diga, mírate, eres como él. Y seas avergonzado. Entonces aquellos no son más que excusas. Porque hay gracia aún para el más grande de los pecadores antes que venga el Señor en gloria y majestad. Otro puede decir, mira, habían tantas opiniones, tantas cosas que la gente decía, habían tantas iglesias, puede ser la excusa, que no sabían cuál creer. Una decía una cosa, otra decía otra, unos decían que la otra era falsa y los otros decían que la otra era falsa, y al final, la verdad es que no supe qué hacer, así que preferí no hacer nada. ¿No es cierto? Y en ese momento, tal vez, estoy haciendo una especulación simplemente, pero te van a preguntar, ¿y leíste este libro? ¿Leíste lo que dice la palabra que yo dejé revelada para poder tener claridad y entendimiento? Aquí tú puedes escuchar a muchas personas, pero lo bueno de esto es que tienes algo objetivo para oír, para leer, para escuchar. No son ideas de hombres. Los hombres tergiversan esta verdad. Pero qué hermosa es la palabra del Señor cuando, por ejemplo, en Juan 7, mira lo que dice el versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, que se esfuerza en obedecer lo que la Biblia dice, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso es probar a Dios, lo que Él dice. Así que la Biblia dice que las Escrituras dan testimonio de Él. El mismo libro de Juan, voy a leer uno de los últimos versículos que nos habla este hermoso libro. Porque
Dice el versículo 30 del capítulo 20. Hizo además Jesús muchas otras señales. De hecho, muy pocas quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Las hizo en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice, pero estas se han escrito, hablando de Juan, para que creáis que Jesús es el Cristo. Muchas veces nos quedamos con las opiniones de personas, pero no vamos a la fuente, que es la palabra del Señor. Y esta dice que esto fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que cuando estés en ese último gran día, si no tienes a Cristo, hay una verdad innegable, no puedes. Y nadie ha de poder salir victorioso. Y la pregunta entonces, ¿qué harás ese último gran día? ¿Qué harás en ese último gran día? Y aquí es donde la gracia del Señor una vez más brilla en nuestro medio. Porque una vez más estás escuchando este glorioso llamado del Evangelio. Y debes entonces venir a la fuente de vida eterna. Debes venir a la fuente de salvación y debes venir a Él, venir al Señor, llorarle, pedirle perdón por tu indiferencia, pedirle perdón por esa búsqueda incesante de placer por sobre la gloria de Dios, porque has vivido para ti, porque has vivido para tu placer, las cosas que te agradan, pero te has olvidado de Dios. Ruégale por salvación. No es algo que tú puedas generar por ti mismo. Es algo que Dios puede hacer. Y dile, Señor, esta es mi realidad. Esto es lo que yo he hecho. Estas son las cosas que han dominado mi vida. Y tal vez me he ocultado en la religiosidad. Tal vez me he ocultado detrás de alguna guitarra. Me he ocultado detrás de mis padres. Me he ocultado detrás de una vida o de ciertas ceremonias. Pero mi corazón sigue siendo esclavo del pecado. Sigue estando en esta situación donde no hay interés absoluto por una vida que honre tu nombre. Más bien hay mentiras, hay engaños, hay orgullo. Hay pecados que dominan mi ser, Señor. Yo sé que tú puedes perdonarme. Y aquí está, te confieso mi pecado, te confieso lo que soy delante de ti. Pero también creo que nuestro Señor, cuando vino a esta tierra, se humanó. Él proveyó un camino. Él proveyó la única manera para que el hombre ahora pueda estar en comunión con Dios, de tal manera de que producto de aquello pueda escapar de la ira venidera en aquel gran y último día. Si eres sincero, confiando en la verdad de la palabra del Señor, tenemos promesas maravillosas que vienen del Evangelio, las garantías del Evangelio. Él te recibirá, te dará su Hijo, te dará una nueva vida, un nuevo corazón, te dará una nueva expectativa de vida. Nuevos deseos, nuevos pensamientos, ya no inclinado al mal, ya no inclinado a seguir tu propio corazón, sino un pensamiento que se alegre en obedecer al Señor. Más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Verso 42. Velad pues, estad atentos, no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, la conclusión de este pasaje es: estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Que el Señor entonces te ayude para que puedas estar preparado y hagas provisión para la vida eterna. Que el Señor nos ayude a todos.